Hola a todos. ¿Quieres ver cómo se hicieron los dibujos animados y las películas más geniales de nuestro tiempo? Cruella, Soul, Coco y muchos otros. Entonces mira nuestro video hasta el final. Hemos recopilado algunos de los hechos más interesantes detrás de cámaras que te harán respetar aún más la industria del cine. ¡Adelante! ¿Sabes cómo comienza la creación de los dibujos animados más geniales de Pixar? Con bocetos como este. Incluso es difícil de creer que luego adquieran tanto detalle y color, ¿verdad? Sin embargo, en la fase inicial, el desarrollo de una secuencia de fotogramas tiene este aspecto. Aquí no se pierde mucho tiempo, pero te haces una idea de lo que ocurre en la pantalla. Curiosamente, el personaje de Joe Gardner está inspirado en un profesor real de Queens, pero la creación de la parte musical del personaje fue posible gracias a otro talentoso pianista y compositor, Jon Batiste. Este artista no solo compuso la mayor parte de la impresionante banda sonora de Soul, sino que también asesoró a los animadores para que las manos del protagonista no se movieran sin sentido, como ocurre a veces. Otro storyboard interesante. Este es el aspecto de Moana antes de que los animadores 3D se hicieran cargo de su imagen. Los rasgos son muy toscos, pero puedes reconocer al personaje inmediatamente. ¡Qué genialidad! Los detalles y el entorno ni siquiera suelen dibujarse en esta fase. No es necesario. El trabajo de Jacob Tremblay, de 14 años, en la película Luca de Pixar, es un ejemplo perfecto de un actor que ha nacido para un papel. Mira qué bien realiza el joven actor todas las entonaciones del personaje. I can only hear you! No! Just you! Pero es especialmente interesante ver cómo trabaja con el director Enrico Casarosa durante el proceso de doblaje. El director le dice qué emoción debe expresar en cada escena y qué es lo que ocurre exactamente. Por cierto, Jacob comenzó a doblar dibujos animados a los 7 años, debutando en la segunda parte de la saga de Los Pitufos. Pixar abordó con responsabilidad uno de sus últimos éxitos, Raya y el último dragón. Como la acción se desarrolla en el país fantástico de Kumandra, inspirado en las culturas del sudeste asiático, el equipo de la película viajó a este lugar. Además, el reparto de voces está compuesto exclusivamente por actores asiáticos. Mother, you won't believe what I saw. It was Sisu. El actor que puso la voz al jefe Benja se parece mucho a su personaje. Tal vez el personaje está inspirado en el actor. Por cierto, deberías conocer a Kelly Marie Tran, que puso la voz al valiente personaje principal. ¿No la reconoces? Puede que muchos la recuerden por su papel de Rose Tico en Star Wars: Los Últimos Jedi. Antes de que el dibujo animado tenga su primer storyboard en los editores gráficos, que se ve así, hay otras etapas igualmente interesantes. Aquí, por ejemplo, el equipo de Coco viaja por México. Uno de los animadores dibuja directamente en su cuaderno con un lápiz normal. Y también es interesante cómo se elaboran las escenas musicales. Los animadores se aseguran de que el movimiento de los dedos del personaje sobre la guitarra corresponda con las notas que escucha el espectador. Por cierto, la música de los dibujos animados se grabó con toda una banda de músicos profesionales e incluso una orquesta de verdad. El proceso de doblaje de este dibujo animado también es fascinante. Observa cómo el actor Anthony González se mete en el papel de su personaje Miguel, y la abuela es exactamente como la imaginamos en la vida real. ¿Sabes por qué es más necesario el proceso de storyboard? Es donde los guionistas deciden exactamente qué escenas mantener en la película y cuáles desechar. A veces, la visualización del guión ayuda, porque los acontecimientos parecen diferentes en el papel que en la pantalla. Por ejemplo, en el dibujo animado Onward, había muchas escenas que no pasaron a la siguiente fase, sino que terminaron en los archivos como borradores. En el proceso de creación de un dibujo animado, los animadores se enfrentan a muchas dificultades. Por ejemplo, cómo reflejar en la pantalla el poder del bastón mágico del protagonista. Esta es la solución que encontraron los creadores del dibujo animado. Encontraron un potente ventilador y empezaron a experimentar con su impacto en la cámara. Y para entender cómo dibujar al medio padre de los hermanos, vistieron a un actor con un traje verde y estudiaron sus movimientos durante mucho tiempo. Por cierto, el dibujo provisional tiene este aspecto. Los personajes ya no son bidimensionales, pero aún les falta profundidad y muchos detalles. La atmósfera de Brave hace referencia a las leyendas celtas, y este ambiente se puede leer incluso en los bocetos preliminares de los artistas. Uno podría imaginarse que esta ilustración está sacada de alguna colección de cuentos de hadas. No es difícil adivinar que la etapa más difícil en la creación de Brave fue el dibujo del pelo de Mérida. Los dibujantes tardaron mucho tiempo en crear el pelo rizado perfecto. De hecho, el proceso era tan difícil que los artistas pensaron en cambiar el peinado de la protagonista. Otra dificultad fue crear
la expresión del oso, en el que se transforma la madre de la protagonista. Sin embargo, el equipo del estudio también superó bien este reto. La precuela de Monsters, Inc. fue mucho más difícil de crear que el dibujo animado original, al menos porque había mucho más pelo en el cuerpo de Sully, también porque había muchos más personajes, cada uno con una personalidad diferente. Imagínate, la espeluznante directora de la Universidad de los Monstruos estaba basada en una escolopendra real, que se instaló temporalmente en una de las oficinas. Y así se ve el proceso de creación de cualquier escena. Primero, bocetos aproximados, luego un trazado sencillo en color pero sin mucho detalle, seguido de una animación detallada y solo al final lo más complicado, dibujar la luz y las sombras. Por cierto, es curioso que en la primera parte de la animación los borradores iniciales se hacían en papel, pero en la precuela este trabajo se realizó en programas informáticos. Sin que es imposible imaginar el último éxito de Disney, la emocionante Cruella. Por supuesto, sin los impresionantes trajes, sobre todo porque la acción de la película está directamente relacionada con la industria de la moda. Así que no debería sorprenderte que los trajes de esta película hayan sido creados por la talentosa Jenny Beavan, una artista que ganó un Oscar hace 5 años por su trabajo en Mad Max. Para el personaje de Emma Stone, se crearon casi 50 trajes increíbles, con prendas adquiridas durante meses en tiendas vintage de Londres, Nueva York y Los Ángeles, que luego fueron adaptadas específicamente para la película. Los vestidos para Emma Thompson fueron mucho más sencillos. El diseñador de vestuario se inspiró en artículos de la mundialmente famosa marca Dior. La principal pregunta que surge al ver las escenas de acción más épicas de Falcon y el Soldado del Invierno es: ¿hizo realmente Anthony Mackie todas esas acrobacias en el aire? Sí y no. Un par de veces el actor se movió en el cielo con suspensiones especiales, sobre todo para las escenas de primeros planos, pero más a menudo eran escenas creadas con CGI. El resto del proceso de rodaje se hizo de diferentes maneras, ya que algunas escenas se rodaron con una pantalla azul, mientras que otras se rodaron en localizaciones reales. Por ejemplo, el paisaje de Nueva York de noche fue creado por los artistas y no hay ninguna toma real, mientras que algunas de las escenas de acción en las localizaciones más pequeñas se rodaron sin pantallas verdes. Pero cuando ves la serie, es difícil notar la diferencia. Podríamos hablar durante mucho tiempo sobre la forma en que los expertos de Weta Digital trabajan en los efectos especiales para Marvel. Bueno, eso es solo una pequeña parte de la magia informática. Solo hay que ver ese pasaje con el rescate del soldado rojo de la prisión, o las escenas de la destrucción de la habitación roja y la batalla final de Natasha con Taskmaster. Por cierto, el cerdo de la película también está dibujado, una nueva tendencia de Hollywood en los últimos años para evitar la explotación de los animales en los rodajes. La serie Loki, recientemente estrenada, es un triunfo de los efectos especiales. Los creadores tuvieron tanto trabajo que no cumplieron el plazo. Mientras los espectadores disfrutaban del estreno de los primeros episodios, los especialistas trabajaban en el final de la temporada. Sin embargo, el resultado es genial. Un detalle importante: todos los efectos especiales fueron creados por los especialistas en casa, porque no podían viajar a la oficina debido a las restricciones de la cuarentena. Hace un par de años, la película Alita: Battle Angel hizo las delicias de los aficionados al cyberpunk. Y, por supuesto, la magia de los gráficos por ordenador también estaba presente. Pero el director estaba decidido a no usar ninguna pantalla verde. Todo se filmó en lugares reales y con actores reales. Solo algunos elementos fueron añadidos posteriormente a algunas escenas, pero el resto es real. Incluso las expresiones faciales de Alita fueron completamente creadas por la actriz Rosa Salazar y posteriormente estilizadas para la película mediante tecnología de captura de imágenes. Un vasto universo de realidad virtual. ¿No es el sueño de todo especialista en efectos especiales? Sí, el equipo detrás de Ready Player One tuvo que trabajar mucho para crear los dispositivos, interiores y personajes fantásticos. Y trabajaron en ellos auténticos profesionales, diseñadores del estudio industrial Light and Magic, fundado por el creador de la Guerra de las Galaxias, George Lucas. Cabe destacar la escena en la que los personajes se encuentran en el Hotel Overlook de El Resplandor. Para recrear la famosa localización lo más fielmente posible, los expertos digitalizaron la película original de Kubrick, añadieron un mar de gráficos por ordenador encima y finalmente combinaron las dos partes en un combo convincente.
Los personajes y los decorados de los dibujos animados de The Lego Movie parecen ser piezas reales que se mueven ante la cámara por su cuenta, pero te sorprendería saber que también fueron creados desde cero en el ordenador por un pequeño grupo de animadores. Los chicos fueron tan meticulosos que incluso añadieron huellas dactilares a la superficie, como si alguien los hubiera tocado hace 5 minutos. Si los efectos visuales ya eran impresionantes en las primeras entregas de Harry Potter, ni qué decir del spin-off de la historia, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Aquí, por ejemplo, puedes ver los gráficos animados de los crímenes de Grindelwald. Es increíble ver tanto detalle genial en el Ministerio de Magia. Y eso a pesar de que originalmente muchas de las escenas no tenían casi nada más que tela verde de fondo. El argumento de la película Free Guy, que se estrenó hace poco, es como una pesadilla para muchos de nosotros. Un empleado de un importante banco se da cuenta de repente de que todo el mundo que le rodea forma parte de un videojuego que podría acabar con el mundo. Y, por supuesto, una trama así requería una cantidad increíble de efectos especiales por parte del equipo de producción. ¿Cómo sabes si estás ante un actor de primera categoría? Si puede tumbarse en el suelo con un tonto traje lleno de puntos y actuar de manera convincente. Definitivamente tiene talento. Hablamos, por supuesto, de Benedict Cumberbatch, que interpretó al dragón en El Hobbit, La desolación de Smaug. Sorprendentemente, incluso sus expresiones faciales y movimientos recuerdan un poco a los de un reptil. Y conociendo lo responsable que es el actor británico con su trabajo, puedes estar seguro de que Cumberbatch debe haber visto más de una docena de programas de Animal Planet antes del rodaje. Quizá lo más difícil de ser un actor de películas de superhéroes sea actuar como si todo lo que se añade a la pantalla en la postproducción estuviera ocurriendo en la vida real. Fíjate en la maestría de Tom Hardy a la hora de representar combates cuerpo a cuerpo y convulsiones por descargas eléctricas, cuando nada de eso ocurre realmente en el set. Por no hablar del hecho de que el actor tuvo que meterse en el personaje de Venom y fingir que tenía poderosos tentáculos negros en lugar de un brazo. El proceso de creación de las películas de acción modernas no parece diferir demasiado del proceso de creación de los dibujos animados. Aquí, por ejemplo, está uno de los interiores de la película Hobbs & Shaw, que se dibujó por ordenador casi desde cero. Por supuesto, los autores también contaban con prototipos de la vida real. En este caso, una central eléctrica de Yorkshire. Incluso viajaron al lugar y tomaron fotos con un escáner LIDAR, que luego les ayudó a trazar los detalles. Pero no creas que todo lo que ocurre en la pantalla es falso. Por ejemplo, para esta escena de 4 segundos en la novena entrega de Fast and Furious, el equipo tuvo que prepararse durante 8 meses, rodar durante 4 días y destrozar 3 coches.